3, 2, 1. Lithium Production presents Black Noise. Sound Effects Library. Power your productions. Black Noise. Radio FM. EDAMS with the highest quality and more creativity. Black Noise. Sergey Media. Take your productions to a new label. Black Noise. We offer you a wide range of design elements. Impact. Black Noise. DJs. Drums. Black Noise. Frequencies. Black Noise. Give power to your productions. In tears, www.lithiumproducciones.com. División de hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. La investigación de la denominada división cerebral ha demostrado que cada hemisferio está especializado en un modo de pensamiento y percepción. Presentamos de una manera sintética las características identificadoras de cada hemisferio como forma del conocimiento. ¿Qué son los hemisferios cerebrales? Los hemisferios cerebrales conforman la parte más grande del encéfalo. Ambas partes están unidas por un cuerpo calloso, un conglomerado de fibras nerviosas que se ocupan de transferir información de un lado a otro. El hemisferio derecho es el que guarda la relación con la expresión no verbal, bien se recuerda a través de imágenes. En él se encuentra la orientación espacial, la percepción, la potestad para captar y expresar tus emociones o tu conducta emocional. En definitiva, la facultad de control desde los aspectos no verbales en comunicación, reconocimiento, intuición y o recuerdo de voces, melodías y cara. Algunas de las características del hemisferio derecho es que es no verbal, es analógico, temporal, contiene tus emociones y tus sentimientos, es holístico, es visual, fantasioso, conforma formas y patrones, es creativo. La mayoría de las personas tienen como dominante el hemisferio izquierdo, más complejo y relacionado con la parte verbal. Dentro de este hemisferio encontramos dos estructuras especializadas. Una es el área de Broca, que es la que se origina en la expresión oral o el habla, y la otra es el área de Wernicke, que produce la comprensión del lenguaje. Algunas de las características de este hemisferio izquierdo es que es verbal, es abstracto, es secuencial, sigue directivas, símbolos, basado en la realidad, es lineal y lógico. Hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio izquierdo se identifica con el estilo de pensamiento secuencial y temporal. Opera con el paso a paso. Esto quiere decir que opera con la secuencia del estímulo, uno después de otro. Este está vinculado con el lenguaje, con la habilidad verbal, con el razonamiento lógico y numérico, también con el pensamiento analítico.
Este hemisferio es metódico y tiende a pensar de una manera secuencial, utilizando vías por senderos lógicos antes que por la intuición y el sentimiento. Tiene un estilo analítico, teórico, causal, simbólico, abstracto, verbal, secuencial, sistemático, lineal y objetivo. En la orientación del comportamiento o personalidad necesita ambientes de trabajo organizados sin que haya elementos de dispersión. También se caracteriza por actuar de manera detallista, precavida, proveniente de una cierta mentalidad cerrada y formal, vinculado con las capacidades verbales e ideativas, semánticas, sintácticas, lógicas y numéricas. En el aprendizaje siente preferencia por la selección y organización de la información, potenciando la capacidad analítica guiada por la lógica. Tiende a la responsabilidad de pensamiento apoyándose en lo científico, en lo analítico y en lo racional. El hemisferio derecho. En él encontramos nuestro nivel de creatividad, dejarnos llevar más por nuestras emociones, pasiones y motivaciones, pues tenemos la capacidad de expresarnos libremente, lo que esto nos lleva hacia una conducta emocional. Lo que quiere decir que es más visual, como ver las cosas en conjunto, formas, texturas y colores. Nos lleva también esta creatividad a lo que es la imaginación. En esta imaginación lleva imágenes visuales en donde se desarrolla de alguna cierta manera una amplia variedad para generar nuevas ideas o conceptos e incluso expresarnos. En este sentido, generaría una habilidad, como lo he dicho, como lo es pintar, en donde podemos imaginar figuras o formas mediante recordar imágenes. En este hemisferio podemos decir que carece también de lenguaje en relación con una expresión no verbal, como lo es la comunicación. Me conecta más con el entorno, es más creativo, intuitivo e innovador. Ambos hemisferios, tanto izquierdo como derecho, pues nos integran información importante para nuestro comportamiento, pues como seres humanos, estos trabajan en conjunto. Podemos decir que este hemisferio prioriza una gran integración y síntesis de la información y su descomposición, análisis. Identifica también como es más identificado con un pensamiento intuitivo. Como anteriormente lo mencioné, se caracteriza al procesamiento visual y también al procesamiento musical y rítmico. Tiene una reflexión mucho más creativa, a la receptiva y la innovación, pues siempre gustó más por las experiencias concretas y emotivas, tomando así decisiones por una intuición más lógica. Bueno, empecemos con la afirmación de que la parte derecha de tu cerebro controla la parte izquierda de tu cuerpo y viceversa. Bueno, pues empecemos por el concepto de quiasma, del griego X. La adecuación refiere al paso de un nervio originado en el lado al lado contrario del cuerpo, es decir, varias neuronas. Concretamente, algunas las localizamos en el córtex motor, extienden sus axones hacia la médula espinal, pero en determinado punto, en su mayoría en el bulbo raquídeo, en el llamado adecuación de la pirámide, cruza el eje central de nuestro cuerpo. Nuestro hemisferio izquierdo es capaz de ejercer el control motor del derecho y viceversa, porque existen en nuestro cuerpo estas vías de cruce. ¿Y esto cómo afecta realmente este diseño a nuestra parte motora? Pues empecemos por el diseño, porque el diseño de nuestro cuerpo ha sido moldeado por una necesidad vital y constante de ser lo más eficaces posibles. En ese control motor del lado opuesto que ejerce cada hemisferio es un diseño eficaz. Esto pues en la evolución nos lo fuimos diseñados para pues así poder sobrevivir, adaptarnos mejor. Y un ejemplo de este gran diseño, aparte de en nuestro cerebro, lo vemos también en nuestra vista, pues el lado derecho del campo visual se proyecta sobre el lado izquierdo de nuestra retina. La información visual derecha la pasa a gestionar el lado izquierdo.
esta otra muestra más de la obra de ingeniería que es el ser humano y el resto de los seres vivos con el que compartimos estructuras. Realmente es algo muy hermoso, un patrón, si lo quieren ver así, que compartimos con otros seres con vida. Como psicólogos es importante conocer la existencia de sus dos hemisferios y las funciones de cada uno de ellos, ya que de este modo podremos tomar conciencia de cómo percibimos la realidad y procesamos la información del exterior, así como de la convivencia de tratar de ejercitar ambos hemisferios para sentirnos en equilibrio. Las actividades de ambos hemisferios. Hasta hace poco los estudios en la materia aseguraban que el hemisferio izquierdo era el más importante de nuestro cerebro. En la actualidad, se afirma que el hemisferio derecho, aunque tiene menos actividad que el izquierdo, se puede desarrollar más para balancearse con las actividades que realiza el hemisferio izquierdo. Muchos matemáticos y científicos pueden desarrollar dotes artísticos y muchos artistas, tales como pintores, escultores, músicos y deportistas, pueden desarrollar una mayor lógica y análisis elevando el uso del hemisferio izquierdo. Cuando los individuos aumentan las funciones del hemisferio que está menos desarrollado en ellos, el otro hemisferio no resiente este incremento ni reduce sus funciones. Todo lo contrario, se logra el funcionamiento del cerebro a un mejor equilibrio entre ambos hemisferios. El desarrollo de la creatividad en el ser humano es exclusivo de las personas que tienen el hemisferio derecho muy desarrollado. Esto les permite ser capaces de generar ideas creativas y poco comunes que se combinan con el uso del pensamiento lógico y abstracto que nos provee el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento. Ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Algunas causas pueden ser accidentes cerebrovasculares, demencia tal como es el Alzheimer, lesiones cerebrales traumáticas, infecciones como un absceso cerebral, meningitis, encefalitis y VIH-Sida, anomalías cerebrales congénitas, trastornos metabólicos presentes al nacer, tumores cerebrales, presencia de vasos sanguíneos anormales en el cerebro y también puede ser hereditaria. Este trastorno no tiene cura, sin embargo, si se da un tratamiento adecuado, quien lo padece puede tener un estilo de vida regular. Conjunción de los dos hemisferios. De una importancia capital es la relación entre el sistema límbico o lóbulo límbico y el neocórtex prefrontal, es decir, entre el sistema emotivo y el cognitivo. Estos dos unidos a través de una gran red de canales de circulación en ambas direcciones. El sistema límbico abarca un ensamblaje extremadamente complejo de estructuras, cuya plena comprensión, tanto estructural como funcional, no ha sido aún alcanzada. Pero sabemos, sin embargo, muy bien que el sistema límbico da un colorido emocional, cambiando en gran medida las percepciones conscientes, y viceversa, que mediante la corteza prefrontal, el sistema consciente, el sujeto ejerce una influencia de control sobre las emociones generadas por el sistema límbico. En general, podemos decir que un hemisferio no es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Para poder aprender bien necesitamos usar ambos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, o simplemente preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar está asociada completamente con distintas habilidades, y esto depende de cada uno de nosotros. Con esto podemos concluir que la idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de pensamiento nos ha llevado al concepto de uso diferencial de los hemisferios. Esto se refleja en el estilo cognitivo individual. Una tendencia a usar enfoques verbales o analíticos es tomada como evidencia de un uso preferente del hemisferio izquierdo, mientras que aquellos que prefieren maneras globales o espaciales de tratar la información se les supone una preferencia por el hemisferio derecho. Incluso se han definido dos estilos de personalidad siguiendo esta diferenciación de los hemisferios. Las personas en las cuales predomina el hemisferio derecho no se sienten molestas por los sonidos. Es más,
Están a gusto en medio de todos estos elementos que generalmente se consideran factores de distracción, como los ruidos, las voces de otras personas, la comida y el movimiento. Estas personas prefieren en general ambientes con escasa iluminación y aprenden mejor sobre todo con personas de su misma edad, en un contexto informal y con estímulos táctiles, más que auditivos o visuales. A menudo son poco constantes y afrontan los problemas de una manera más global. Las personas en las cuales predomina el hemisferio izquierdo del cerebro tienen características opuestas. Por ejemplo, no les gusta ser molestadas, necesitan un ambiente de trabajo bien organizado y formal. También afrontan los problemas de un modo más analítico. Hemos llegado al final de este viaje. Hoy fuiste testigo de un evento único. Esperando haya sido de tu total agrado. Será hasta la próxima ocasión.